Hoy puede ser. 11 de la mañana en todo el territorio nacional. Hasta las 13 te estamos haciendo compañía aquí en Hoy Puede Ser por Radio Universidad 104.1. Y yo les propongo que viajemos hasta Estados Unidos. Sabemos esto ha sido noticia internacional. Lo que ha sucedido en Texas, que ha sido tremendo. Inundaciones en Texas, se confirmaron que fallecieron las 27 niñas del campamento que habían desaparecido. Y ya son casi 90 los muertos. Se prevé que la cifra aumente con el correr de los días. Para comentarnos mejor acerca de lo sucedido en Texas, estamos en contacto desde Atlanta con Carlos Felipe González, a quien ya le damos la bienvenida. Muy buenos días, bienvenido a la Argentina. Muchísimas gracias por este contacto telefónico. ¿Cómo estás, Carlos? Hola, ¿qué tal? Un saludo para todos allí en la Argentina. Muy bien, justo aquí en la ciudad de Atlanta, mucho calor a esta hora. Tenemos una hora menos que en la Argentina, son las 10:30 pasaditas. Bien, más o menos, ¿qué temperatura está haciendo ya allá en el sector norte? Sabemos que han sido temperaturas que han roto récords, al menos este año. Claro que sí, para hoy se espera que dentro de unas horitas, al menos aquí en el estado de Georgia, en la ciudad de Atlanta, las temperaturas alcancen poco más de los 40 grados centígrados. Hay muchas alertas meteorológicas durante los últimos días, no solamente para resguardarse del calor, sino para evitar las malas acciones de parte de algunos residentes. Las noticias son pan de todos los días aquí en este estado, en cuanto a que muchas de las personas dejan a sus niños o mascotas dentro de los autos a temperaturas muy sofocantes que, por supuesto, la policía está alerta de que esto no ocurra, con consecuencias muy graves que inclusive llevan a la cárcel o el retiro de los menores con los padres que se portan de la manera como no corresponde ante estas temperaturas. Claro, ante la negligencia. Es muy similar a lo que ha ocurrido en este último verano aquí en Argentina. También hemos tenido temperaturas que han superado los 40 grados centígrados. La verdad se está empezando a notar el cambio climático, y quizás una de las consecuencias que uno puede decir como hipótesis de este cambio climático son los desastres naturales que han empezado a ocurrir en diversos puntos del planeta, y tenemos esta trágica historia de lo ocurrido en Texas debido, se mencionaba a los remanentes de una tormenta. ¿Qué nos podrías comentar? ¿Qué se está hablando allá? ¿Cuáles han sido las causas de estas inundaciones tan trágicas en el estado de Texas? Con respecto a lo que ocurrió el fin de pasado en Texas, tenemos que decir que es una noticia que también ha tenido mucha resonancia aquí en el estado de Georgia, no solamente por la similitud de los gobiernos que comandan ambos estados. Ambos estados son republicanos y, por supuesto, apoyan todas las medidas del actual presidente Trump. Con respecto a lo del fin de semana pasado, el estado de Texas fue un escenario de tragedia que fue causada por inundaciones que hasta el momento se conocen como repentinas, que han dejado al día de hoy, esta mañana, el conteo supera los 100 muertos. Entre ellos siguen buscando a 27 niñas en un campamento cristiano que se encontraba a las orillas del río Guadalupe, que este río, tenemos que decir que fue sorpresivo para todos, porque el caudal del río Guadalupe, que queda a una hora solamente de la ciudad de San Antonio del estado de Texas, aumentó 8 metros de altura en solo 45 minutos. Estas lluvias ocurrieron en muy poco tiempo y, por supuesto, sorprendieron, a pesar de algunas alertas que ya habían sido programadas desde la noche anterior. Sorprendieron a todas las comunidades sin darle tiempo de evacuación alguna. Yo tengo para decir que estas lluvias no solamente son provocadas porque sí. Aquí muy cerca del estado de Georgia se ha hablado también de la tormenta Chantal, que ha sido noticia toda esta semana. Aquí en Georgia no está lloviendo propiamente, pero en los estados aledaños sí. Han afectado a estados como Carolina del Sur y Carolina del Norte, y al mismo tiempo han formado
un mismo patrón climático que ha movilizado grandes masas de humedad tropical por todo el territorio del Golfo de México, por supuesto que terminaron alimentando todas las tormentas que hubo el fin de pasado en el estado de Texas. Así que más o menos todo tiene que ver con todo, y por el cambio climático hay mucha incertidumbre de qué es lo que pueda llegar a pasar con el clima en los próximos días. Porque les queda mucho verano todavía. Pensaba que este último fin de semana, lo recordé, justamente el 4 de julio, es una fecha importante para Estados Unidos. Están celebrando su día de la independencia, lo que conlleva también un montón de festejos, de situaciones al aire libre que imagino yo que también de alguna manera pudieron coincidir con este nivel de tragedia por la cantidad de personas que suelen estar en sus vacaciones en diversos lugares. Lo de Texas sí nos ha repercutido como una muy triste noticia. Lo que estoy leyendo como noticia de último momento en los portales es que hallaron ya a las 27 niñas, todas ya sin vida, lamentablemente, y como decía, sí, se calculan que al menos son 100 los muertos por esta tragedia en Texas, pero nos estaba comentando que puede ser algo que siga replicándose a lo largo del verano. Claro que sí, de hecho, las palabras no han sido alentadoras en las últimas horas del gobernador de Texas, Greg Abbott, en conjunto con el gobernador de Georgia, que le ha brindado la solidaridad. Ellos han hablado todos estos días diciendo que hay que tener mucho cuidado, que hay que estar muy alertas a los mensajes de textos que les llega a la gente vía celular, en donde van contando diariamente cómo va a estar el clima, porque según los pronósticos, el resto de la semana también puede seguir lloviendo. Tenemos que decir que esta zona de Texas, en donde que ha sido devastada, las lluvias han caído sobre una región que es una región totalmente montañosa, pero que también a la vez es muy árida, lo que hace que el agua que cae no se absorba por la tierra, sino que se desplace directamente hacia los caudales, hacia los ríos, donde finalmente terminan estos desbordándose. Lo que dices es importante porque mucha gente desde el día jueves estaba preparando ir al río a celebrar el 4 de julio, Día de la Independencia, sin pensar de que las lluvias fueran a desbordar el río Guadalupe, causando toda esta tragedia. Tenemos que decir que algunos pueblos de esa región también han quedado totalmente bajo el agua. Se siguen realizando las actividades de rescate, y la zona más afectada se llama Camp Mystic, que queda aproximadamente, es un pequeño lugar en el estado de Kerrville, que queda aproximadamente a 1 hora de la ciudad de San Antonio en ese estado, en donde justamente allí se encontraba el campamento cristiano, donde aparecieron estas chicas desaparecidas, pero que en total eran 750 niñas que estaban allí disfrutando del día de verano. Y que de hecho han sido evacuadas de la mejor manera posible, según la premura, que es lo que vos comentabas. En 40 minutos se dio esta crecida del caudal del río, ocasionando la tragedia que hemos comentado. Carlos, quería preguntarte lo siguiente, porque cuando suceden este tipo de tragedias, por lo menos en Argentina, yo sé que has residido aquí, se despierta mucho la solidaridad de la gente. ¿Cuál ha sido la respuesta del pueblo norteamericano respecto a esta tragedia con la gente de ese lugar, de ese sector? ¿Han sido solidarios? ¿Se han levantado campañas? ¿Cómo se está desarrollando esa actividad allí? Sí, bueno, tenemos que decir que las campañas han sido propuestas y lideradas principalmente por los gobiernos que tienen la misma tendencia. Hablo de los estados republicanos que brindan su solidaridad, como el estado de Georgia con el estado de Texas. Por supuesto, todo es liderado desde la gobernación. No tanto campañas solidarias por parte de la gente. Digamos que la población ya sabe en dónde llevar cualquier cosa que no perecedera para poder ayudar, o inclusive cantidades de dinero para poder ayudar. Pero sin embargo, el primero que se pronunció al respecto fue el presidente Donald Trump, que declaró la zona de desastre,
y anunció ayuda federal completa, inmediata para la reconstrucción de esta parte del estado, además de prometer mejoras en los sistemas de alerta y en la infraestructura hidráulica de ese estado. Sin embargo, la emergencia también obviamente ha golpeado a la población migrante de ese estado, del estado de Texas, que lo cual ha hecho que muchas iglesias y muchas entidades no gubernamentales estén prestando constante ayuda, no solamente para rescatar a las personas, sino después para reconstruir todos los desastres que la lluvia ha dejado. Bien. Carlos, agradecerte muchísimo por estos minutos para Radio Universidad y será hasta la próxima y saludos desde aquí. Claro que sí, un saludo para todos allí en la Argentina, un saludo desde aquí, desde el estado de Georgia, y cualquier cosa seguiremos con el seguimiento de lo que ocurra con respecto a este tema o cualquier otro que ocurra aquí en Estados Unidos. Un abrazo gigante le dejamos allí a Carlos Felipe González, periodista desde Estados Unidos, específicamente desde el estado de Atlanta, quien nos comentaba cómo se está desarrollando la situación allí en el estado de Texas debido a lo que ha sido la creciente del río Guadalupe. Sabíamos sobre todo esta tragedia a raíz de la desaparición de estas 27 niñas del campamento Mystic, que al final, esto es noticia de último momento, han aparecido, confirmaron que fallecieron las 27 niñas. Como nos comentaba Carlos, al menos 100 son ya los muertos que se contabilizan debido a este desastre natural, y nos queda esperar entonces cómo continúan desde Estados Unidos desarrollando las ayudas que nos mencionaba recién Carlos respecto a esta tragedia. 48 minutos han pasado ya de las 11 de la mañana. Hoy puede ser.